El tren resopló al detenerse en la estación de Wetherby, dejando en el aire una nube de vapor que se mezcló con el frío de noviembre. Entre los pasajeros descendió una mujer de porte erguido, envuelta en un abrigo azul oscuro y un velo discreto. Su nombre, aunque pocos lo recordaban ya, era Helena Ravenscroft. Hacía 12 años que había abandonado Inglaterra sin mirar atrás. 12 años desde que el escándalo la había sepultado bajo susurros y miradas cargadas de desprecio. Pero ahora regresaba. Nadie en el andén la reconoció, salvo el cochero que llevaba el escudo de Ashbourne Hall grabado en el carruaje. Él la miró con sorpresa y respeto. ¿La señora Ravenscroft?, preguntó con cautela. «Ya no soy señora de nadie», respondió ella con voz serena pero cargada de historia. «Lléveme al lugar donde todo comenzó». El trayecto hasta Ashbourne fue silencioso. A través de la ventanilla, Helena observó los campos dorados apagándose bajo la niebla. Cada árbol, cada colina, parecía un recuerdo latente. Hacía más de una década que no veía ese paisaje, desde la noche en que el duque Adrian Ashbourne la había desterrado de su vida. Un trueno lejano retumbó cuando el carruaje se detuvo frente al portón de hierro. El castillo se alzaba como una sombra majestuosa, idéntico y al mismo tiempo ajeno. El mayordomo, un hombre mayor de cabello blanco, abrió la puerta principal. Sus ojos se abrieron con incredulidad. «Señorita Helena, ¿es usted de verdad?» «He vuelto, Thomas, solo por unos días». «¿Está él?», preguntó sin atreverse a pronunciar su nombre. «El duque llegó hace 2 noches, milady. Dicen que su salud no es buena». Un silencio espeso llenó el aire. «Entonces no hay tiempo que perder», murmuró ella, cruzando el umbral. Las paredes del vestíbulo olían a madera vieja y a recuerdos prohibidos. Cada cuadro, cada mueble, evocaba un tiempo en que los dos creían que el amor bastaba para desafiar al mundo. Pero el mundo los había destruido. Y ahora el destino le ofrecía una última oportunidad: enfrentarse a su pasado o seguir huyendo de él para siempre. Helena avanzó por los corredores con paso firme, guiada por el latido antiguo de la casa que todavía conocía a ciegas, hasta que la puerta de la biblioteca apareció ante ella como una herida antigua. La empujó con suavidad y el aroma a cuero y humo de chimenea la envolvió, y fue entonces cuando lo vio. Adrian Ashbourne, de pie junto a la ventana, más delgado, el cabello más oscuro enmarcado por hebras plateadas, la mirada orgullosa de siempre, pero velada por un cansancio que delataba noches en vela, y cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo como si el reloj de pared hubiese olvidado su oficio. Ninguna palabra bastaba para 12 años, pero alguien debía romper el cristal del silencio, y Helena lo hizo con una voz que no tembló. «Vine por la verdad». Adrian cerró lentamente el libro en su mano, como si necesitara un ritual para contenerse, y respondió con esa calma peligrosa que una vez la había enamorado y herido a la vez. «La verdad llegó tarde. La verdad llega cuando uno deja de mentirse a sí mismo», replicó ella, avanzando un paso. «Dijiste que me desterrabas por honor. ¿De quién? ¿Del tuyo, del apellido, o de esa cámara de ecos llamada sociedad?» El duque desvió la mirada hacia el fuego, como si el resplandor pudiera justificar años de ausencia. Su voz, cuando habló, arrastraba grava y remordimiento. «Recibí una carta aquella noche, una que no podía ignorar. Decía que me habías traicionado con mi propio hermano y que la fortuna de Ashbourne estaba en juego si yo te protegía». «Mentiras», susurró Helena sin pestañear. «Y tú elegiste creerlas porque era más fácil culparme que enfrentar a los tuyos». Adrian apretó la mandíbula. El nombre prohibido flotó entre ellos. Sebastián. El recuerdo de fiestas, apuestas y deudas lo atravesó. Sebastián había sido el relámpago brillante y peligroso en un cielo de porcelana, y la carta anónima, con un sello roto y tinta temblorosa,
había llegado como una sentencia. Elena lo observó y su voz, aunque firme, se quebró apenas. Yo no huí, Adrian. Me empujaste hacia la puerta con tus guardias y tu silencio, y aún así traigo respuestas. ¿Respuestas?, preguntó él, volviéndose con una mezcla de esperanza y temor. Tu hermano no me cortejó. Me usó para llegar a lo único que yo tenía. Una caja de documentos heredados de mi madre. Documentos que alguien en esta casa necesitaba desesperadamente. ¿Qué documentos? Los del pacto de Ashburn, un acuerdo antiguo entre tu familia y los Blackthorn, que si se viola, arrastra al ducado a la ruina, y ese alguien los buscaba la noche en que me expulsaste. ¿Quién?, preguntó Adrian, aunque en su mirada ya ardía un nombre. No sé quién dio la orden, pero sé quién abrió la puerta del archivo. Lady Aurelia, tu tía, dijo Elena, sin apartar la vista. Y tengo pruebas. Adrian dio un paso hacia ella, el orgullo rompiéndose con el crujido de una rama bajo la nieve. Por un instante, el duque dejó ver al hombre. Si lo que dices es cierto, te fallé de la forma más cobarde. No vine a cobrar una disculpa, respondió Elena. Vine porque alguien volvió a mover las piezas. Anoche en Wetherby intentaron arrebatarme la caja. No lo lograron. La tengo aquí. ¿Aquí? Sí, y te la mostraré. Pero no sin antes preguntarte algo. Si la verdad te golpea en el rostro, ¿estarás listo para sostenerla aunque rompa tu apellido por la mitad? El reloj, que parecía haberse detenido, retomó su marcha con una campanada seca. Afuera el viento se llevó un puñado de hojas. Adentro el fuego estalló en chispas y Adrian, con la voz de un hombre que decide cruzar el umbral, dijo: «Muéstrame la verdad, Elena, y si soy yo quien debe caer, caeré primero». Elena extrajo de su bolso una pequeña caja de madera oscura, reforzada con hierro y marcada con el sello desgastado de los Ravenscroft. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si el peso no fuera el del objeto, sino el de todo lo que contenía. Adrian se inclinó, observando el candado, antiguo que aún conservaba una llave oculta en el interior de la tapa, y cuando el clic metálico rompió el silencio, el aire se volvió denso, casi sagrado. Dentro reposaban 3 cartas, un anillo de sello y un documento plegado en pergamino amarillento. Elena tomó la primera carta y la extendió frente al fuego. Esto fue escrito por tu padre, el difunto duque Edmund Ashburn, el año antes de morir. ¿Cómo lo obtuviste?, preguntó Adrian con incredulidad. Mi madre era su confidente. Él temía que el pacto con los Blackthorn se usara para algo más oscuro que comercio. Hablaba de una deuda sellada con sangre y de un nombre que debía permanecer oculto. Sebastian. Adrian retrocedió un paso, como si el nombre de su hermano quemara el aire. Mi padre. ¿Sabía? Sabía que Sebastián no era hijo legítimo, dijo Elena con suavidad. Lo adoptó por piedad, para ocultar un escándalo que habría destruido el apellido. Pero alguien usó esa verdad para dividirlos, y esa persona aún vive dentro de estas paredes. Adrian miró el pergamino, temblando entre incredulidad y culpa. Entonces, todo lo que creí, cada palabra que te lancé, fue el eco de una mentira, completó Elena. Por eso regresé, no solo para ti, sino para limpiar mi nombre y el de mi madre. Ella murió con la vergüenza que esta casa le impuso. El duque cerró los ojos, y una sombra de remordimiento cruzó su rostro. Cuando volvió a hablar, su voz se quebró apenas. He cargado con su ausencia todos estos años, y ahora descubro que el monstruo no eras tú, sino mi propio miedo. El miedo construye muros más altos que los castillos, susurró Elena. Pero también se derrumban si alguien se atreve a tocar sus cimientos. Adrian la miró como quien encuentra un faro tras la tormenta. Pero antes de que pudiera decir algo más, un golpe en la puerta los hizo girar. Thomas, el mayordomo, entró con el rostro pálido. «Milord, milady, alguien ha entrado en los establos. Robaron un caballo y dejaron esto». En su mano temblorosa había una nota doblada y sellada con cera negra.
Adrian la rompió y leyó en voz baja. El pacto no debe abrirse. Si lo haces, caerá sangre otra vez. ¿Quién podría saber que el documento está aquí?, preguntó Helena alarmada. Solo 3 personas, respondió el duque con voz grave. Tú, yo y Lady Aurelia. El fuego titiló como si una sombra hubiera cruzado el cuarto. Helena sintió un escalofrío. Los fantasmas del pasado no solo respiraban, caminaban otra vez por Ashbourne Hall. Esa noche, la lluvia comenzó a golpear los ventanales con una furia que parecía arrastrar años de silencio. Helena y Adrian descendieron hacia el ala este del castillo, donde Lady Aurelia mantenía su residencia privada desde hacía décadas. Los pasillos estaban oscuros, las lámparas cubiertas por polvo, y el aire olía a incienso y secretos. Cuando tocaron la puerta, una voz grave, firme pese a la edad, respondió: «¡Adelante!». Los esperaba. Lady Aurelia, sentada en un sillón alto frente a la chimenea, parecía una estatua tallada en sombra. Su cabello plateado caía en trenzas finas sobre un vestido de terciopelo negro. En su regazo reposaba un libro cerrado y en su mano derecha un bastón con empuñadura de marfil. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia helada. «Así que el pasado ha decidido volver disfrazado de justicia», dijo con una sonrisa apenas curvada. «¡Qué decepción, Adrian! Creí que tendrías el sentido de dejar dormir a los muertos». «No son los muertos quienes escriben amenazas en cera negra», respondió él con dureza. «Fue usted quien los despertó». Aurelia soltó una risa breve, seca, como el chasquido de una vela que se apaga. «¿Yo? Si te refieres al pacto, no fue idea mía protegerlo, sino del mismísimo Parlamento. Tu padre hizo promesas que no podía cumplir, y alguien debía mantenerlas». Helena dio un paso al frente. ¿Y por eso arruinó mi vida? ¿Por eso falsificó cartas, acusándome de adulterio? «No necesitabas ayuda para manchar tu nombre, querida», replicó Aurelia con frialdad. «Una institutriz sin título, sin dote, que se atreve a enamorar a un duque. El escándalo era inevitable». Adrian la interrumpió con un tono que resonó como un trueno en la habitación. «Basta. Ya no soy el joven que se arrodillaba ante sus juicios. Quiero respuestas, tía. ¿Qué oculta el pacto? ¿Por qué Sebastián lo buscaba?» «Tu hermano siempre tuvo hambre de poder», respondió ella, apoyándose en el bastón. «El pacto es un contrato de sangre entre los Ashbourne y los Blackthorne, sellado hace 3 generaciones. En él se menciona una deuda de oro y de vida. Si el documento se hace público, el nombre Ashbourne quedará manchado para siempre». «¿Y preferiste destruir inocentes antes que enfrentar la verdad?», preguntó Helena. Lady Aurelia levantó la mirada, y por primera vez en años su voz tembló. «Porque la verdad, niña mía, puede destruir algo más que un apellido. Puede destruir a quien amas». El silencio que siguió fue tan espeso que el fuego pareció apagarse. Adrian frunció el ceño. «¿Qué insinúa? ¿Que el pacto no fue firmado por tu bisabuelo, sino por tu abuela? Y el precio que pagó fue su propio hijo». «¿Qué?». La voz de Adrian se quebró. «¿Mi padre?». «No», susurró Aurelia. «Sebastián. Él era el sacrificio. Y alguien lo rescató. Tu madre. Esa fue su maldición y su secreto. Helena lo entendió antes que él. Entonces Sebastián no es tu hermano de sangre, es el hijo de tu abuela, y eso hace de ti el heredero ilegítimo». Adrian sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El fuego rugió y por un instante creyó escuchar a su padre gritarle desde el pasado. Aurelia apoyó su bastón exhausta y susurró: «Ahora entiendes por qué nunca debió abrirse esa caja. Porque en el instante en que la verdad respira, todo arde». El viento aullaba entre las torres del castillo como si quisiera advertirles que ya era tarde. Adrian permanecía de pie, mirando las llamas con el rostro desencajado, mientras Helena intentaba asimilar el peso de lo revelado. Lady Aurelia, debilitada,
se hundió en su sillón y sus palabras flotaron en el aire como veneno lento. Nada de lo que digas cambiará lo que eres, Adrian, un heredero nacido del error. No, respondió él, la voz llena de una calma peligrosa. No nací del error, sino de la mentira de los que temieron la verdad. Ten cuidado con lo que desafías, advirtió Aurelia, levantando una mano temblorosa. Hay quienes matarían por mantener cerrado ese pacto. ¿Como Sebastián?, preguntó Helena, dando un paso al frente. Aurelia desvió la mirada, y su silencio fue respuesta. Suficiente. Un estruendo interrumpió la tensión. Un trueno sacudió los ventanales y a lo lejos se escucharon gritos. Thomas irrumpió corriendo, empapado por la lluvia. «Milord, un incendio en el ala norte. Otra vez el fuego», susurró Adrian, apretando los puños. «Aurelia, ¿qué has hecho?» «No fui yo», jadeó ella, pero sus ojos delataron miedo. «Él vino por el documento». «Sebastián». Helena corrió tras Adrian por los corredores oscuros, el humo comenzando a filtrarse bajo las puertas. El calor crecía con cada paso. Llegaron al archivo central y allí, entre columnas de humo, una silueta alta y vestida de negro sostenía un candelabro ardiendo. «Baja eso, Sebastián», dijo Adrian, avanzando con firmeza. «No destruirás lo único que puede redimirnos». «¿Redimirnos?», rió Sebastián, con la voz distorsionada por la locura. «Ese papel me condenó antes de nacer. Fui un pecado escrito en tinta. Si el mundo debe arder para que nadie lo lea, que arda». Helena se interpuso, su rostro iluminado por las llamas. «Tu madre te salvó entonces, Sebastián. No la traiciones ahora». «¿Mi madre?», escupió él. «Una mujer que me escondió en sótanos y me hizo vivir con otro nombre. No quiero redención, quiero olvido». Alzó el candelabro, pero Adrian se lanzó sobre él. El choque fue brutal. Los tres cayeron entre humo y fuego. El candelabro rodó y el pergamino cayó del bolsillo de Helena. Sebastián lo vio y con un grito intentó alcanzarlo, pero Adrian lo sujetó por la chaqueta. «¡Basta!», rugió el duque. «Esto termina hoy». En un instante una viga cedió, el fuego rugió y Sebastián desapareció entre las sombras ardientes. Adrian y Helena apenas lograron salir antes de que el techo colapsara detrás de ellos. Cayeron al suelo, tosiendo, cubiertos de ceniza. El documento, milagrosamente intacto, reposaba entre ellos. Adrian lo tomó con manos temblorosas y entre lágrimas de humo dijo: «Todo lo que creí proteger era una mentira construida sobre otra». Helena le tocó el rostro con ternura. «Entonces deja que la verdad sea lo único que sobreviva a las llamas». El amanecer encontró a Ashburn Hall envuelto en un silencio sepulcral, el humo aún saliendo de las ruinas del ala norte. Los sirvientes se movían como sombras, apagando brasas y retirando escombros. En la galería principal, Adrian y Helena observaban el pergamino extendido sobre una mesa, sus letras oscuras aún legibles pese al fuego. «Este es el pacto», murmuró ella. «La prueba de todo lo que destruyó nuestras vidas». Adrian recorrió las líneas con la mirada y su expresión se endureció al leer el sello final, el nombre Edmund Ashburn junto al de Alistair Blackthorne, y, bajo ellos, un tercero, más tenue, apenas visible: Aurelia Ashburn. «Mi tía firmó el pacto», susurró, incrédulo. «No solo lo protegió, lo selló con su propia sangre, porque el sacrificio exigía 3 nombres», respondió Helena. «Uno por el oro, uno por el poder y uno por el silencio». Adrian levantó la vista hacia ella, comprendiendo por fin. «El silencio eras tú». «Sí», dijo Helena con una calma triste. «Mi madre fue quien rompió la cadena, quien me envió lejos antes de que ellos me usaran para sellar otro juramento. Por eso Lady Aurelia me temía, no por lo que sabía, sino por lo que representaba, la grieta en su promesa». El duque apartó la mirada hacia la ventana, donde el sol intentaba abrirse paso entre las nubes.
Todo mi linaje está manchado, Helena. Si hago público este pacto, destruiré la memoria de los Ashburn. Pero si lo oculto, condenaré a otros al mismo destino. Entonces, decide como hombre, no como título, dijo ella, acercándose. Decide si quieres ser recordado como duque o como justo. Adrian cerró los ojos y por un instante vio el rostro de su padre, el orgullo vacío de su tía, la mirada inocente de Sebastián entre las llamas. Luego habló con la voz de alguien que ya no teme. Se acabó. Entregaré este documento al consejo. Si mi apellido debe caer, que caiga con dignidad. Helena lo observó en silencio. En su pecho, una mezcla de tristeza y alivio. «Y tú, Helena», añadió él, «¿qué harás cuando todo esto termine?» «Seguiré mi camino», respondió. «Ya no me pertenece este lugar. Solo vine a cerrar un círculo». Adrian tomó su mano, la apretó con ternura. «No me condenes a cerrar el mío sin ti». Pero antes de que ella pudiera responder, Thomas irrumpió en la habitación con el rostro desencajado. «Mi lord, mi lady, Lady Aurelia ha desaparecido y su carruaje partió hacia Blackthorn Manor hace una hora». Adrian y Helena se miraron. El pasado aún no los dejaba marchar. El camino hacia Blackthorn Manor serpenteaba entre colinas cubiertas de niebla. El carruaje de Lady Aurelia avanzaba con una velocidad que desafiaba su edad y su fragilidad. En su interior, la anciana sujetaba contra el pecho una bolsa de terciopelo que contenía un objeto envuelto en seda. Un sello de oro con las iniciales entrelazadas AB. «No permitiré que el linaje Ashburn se pudra ante los ojos del Parlamento», murmuró con rabia. «Si la historia debe borrarse, la borraré yo misma». Mientras tanto, Adrian y Helena galopaban tras ella, la bruma envolviéndolos como un velo de guerra. El viento helado les cortaba el rostro, pero ninguno aflojaba el paso. «Si Aurelia llega primero, destruirá la última prueba del pacto», dijo Helena, aferrándose a la silla. «No lo permitiré», respondió Adrian. «No después de todo lo que perdimos». Cuando el sol apenas despuntaba, divisaron el carruaje detenido frente a los portones de Blackthorn Manor, la mansión abandonada del viejo aliado de los Ashburn. Las puertas estaban entreabiertas y el sonido de los cascos resonaba entre muros vacíos. Entraron con cautela, las sombras danzando con la luz filtrada entre vitrales rotos. En el salón principal, Lady Aurelia los esperaba de pie, el sello en una mano y una lámpara en la otra. «Llegan tarde», dijo con voz serena. «Ya nada puede salvarlos». «Aurelia», rogó Adrian, «basta de fuego y de culpa. Entrégame el sello y te juro que nadie tocará tu nombre». «¿Mi nombre?», rió ella. «¿Crees que me importa? Lo único que he protegido es el equilibrio. Sin el pacto, los Blackthorn reclamarán sus tierras, el Consejo abrirá investigaciones y la corona verá en nosotros una amenaza. Tu caída será la mía, sobrino, pero la mía será digna». Helena dio un paso adelante, su mirada firme. «La dignidad no se mide en silencios, sino en lo que uno enfrenta». «No entiendes, niña», susurró Aurelia, encendiendo la lámpara. «Esto no es por orgullo, es por amor». Adrian la miró, desconcertado. «¿Amor? El amor que me negó el mundo», dijo ella con los ojos humedecidos. «Alistair Blackthorn me prometió su nombre, pero eligió el de otra. El pacto fue mi venganza y mi castigo. Guardé su sello como recordatorio, y si debo arder con él, lo haré». Aurelia levantó la lámpara hacia el tapiz empolvado. La llama tembló, amenazante. Pero antes de que el fuego prendiera, Adrian se lanzó hacia ella, sujetando su brazo. La lámpara cayó al suelo, rodó unos metros y se apagó con un golpe. Metálico. Aurelia cayó de rodillas exhausta, mientras el sello rodaba hasta los pies de Helena. «Termina lo que vine a impedir», susurró la anciana. «Rompe el sello, destruye el pacto y déjame morir en paz». Helena lo tomó entre sus manos, sintiendo el frío del metal. «No,
dijo con voz suave. No destruiremos nada, lo entregaremos todo. La verdad, aunque duela, también es una forma de justicia. Aurelia levantó el rostro y por primera vez en muchos años sonrió con tristeza. Entonces, quizás, aún hay esperanza para los Ashburn. Sus ojos se cerraron lentamente y el silencio llenó la sala. Afuera, la lluvia comenzaba a caer de nuevo, como si el cielo quisiera lavar lo que el fuego no pudo borrar. La muerte de Lady Aurelia dejó en Ashburn un vacío frío, pero también una claridad brutal. Aquella mujer que durante décadas había sostenido la máscara de la familia se había ido con el sello en manos ajenas y una última sonrisa que parecía pedir perdón por lo que había hecho. Adrian y Elena regresaron a la casa con el amanecer empujando la niebla hacia los campos, y en cada paso se sentía el peso de la decisión tomada. Llevar el pacto al consejo significaba arriesgarlo todo, pero permanecer en silencio era perpetuar la misma injusticia que había condenado a tantos. Thomas organizó la sala más amplia, la que solía albergar banquetes, ahora transformada en un tribunal improvisado. Largas mesas colocadas en semicírculo, sillas para los heraldos y para los representantes del condado, y la prensa local esperando en el corredor. Adrian convocó a Lord Pembroke, un amigo de su padre, que aún mantenía voz en el consejo, y a la joven abogada Clara Montrose, cuya reputación por defender causas difíciles había llegado a oídos de Elena durante su ausencia. Si nuestra única arma es la verdad, dijo Elena esa noche, mientras repasaban cada línea del pergamino bajo la luz de una vela, debemos presentarla con pruebas y testigos. No basta con mostrar firmas, debemos desarmar las excusas y mostrar la conspiración que las sustentó. Adrian asintió. En su cara ya no había el orgullo endurecido de antes, sino una determinación templada por el dolor. Llamaré a quienes se atrevieron a oponerse a mi padre. Pediremos una audiencia pública, y si el consejo se niega, lo haremos en la plaza del pueblo, que la gente vea que no escondemos nada. Cuando llegó la mañana de la audiencia, una multitud se había congregado en el patio. Rumores corrían como ríos. Algunos deseaban la caída del duque, otros temían las repercusiones para el empleo y las tierras. Entre la gente, un rostro destacado llamó la atención de Elena. James Wick, un viejo agente que había servido en secreto a la familia y que ahora, con gesto firme, ofrecía su apoyo. «He visto cómo se manipula la verdad», le dijo en voz baja. «Hay documentos en Londres que corroborarán parte de lo que muestran esas páginas. Puedo traerlos». Elena sintió un alivio que le recorrió el cuerpo como agua tibia. La audiencia comenzó en la sala del consejo. Adrian se presentó con Elena a su lado y cuando desplegaron el pergamino, las miradas se clavaron en la tinta ajada. Lord Pembroke tomó la palabra con la gravedad de un moderador. «Señores del consejo, traemos pruebas que no admitirán medias tintas. Si existe culpa, que se juzgue. Si existe inocencia, que se restituya». Mientras tanto, afuera, la plaza bullía de tensión. Voces que pedían justicia se mezclaban con otras que clamaban por estabilidad. Y en medio de todo, un hombre observaba desde las sombras. Sebastián había sobrevivido al incendio, sus quemaduras cubiertas por una capucha, y su mirada se posó en Elena con algo que no era solo odio, era la desesperación de quien siente que su identidad se desmorona. Dentro del consejo, las revelaciones comenzaron a fluir. Cartas, testimonios, el sello de Aurelia encontrado en Blackthorn Manor y la corroboración de documentos que James había logrado recuperar. Hubo murmullos, incredulidad, rostros que palidecían. Cuando finalmente el secretario leyó el nombre del tercer firmante con voz temblorosa, fue como si un manto se rasgara sobre la historia del condado. Adrian se mantuvo erguido, y Elena, apoyada en su brazo, sintió que la verdad, por dolorosa que fuera,
les otorgaba una libertad que nadie les había dado antes. Entretanto, en la plaza, la noticia se propagó como un fuego que no quemaba madera, sino secretos. La gente discutía, algunos aplaudían, otros lloraban, y en un rincón, un grupo de campesinas dejó flores en la estatua del fundador, símbolo de que las antiguas cadenas empezaban a soltarse. Al caer la tarde, el veredicto preliminar del consejo fue que se abriría una investigación formal. No había aún absoluciones ni condenas, pero el hecho de que la historia quedara en manos públicas ya era una victoria. Adrian y Helena regresaron a Ashbourne con la sensación de que un ciclo se cerraba. Se prometieron luchar hasta el final, no por orgullo, sino por la verdad y por los que fueron silenciados. Y mientras la luna ascendía sobre las torres, Helena se permitió por un momento descansar la cabeza sobre el hombro de Adrian, sabiendo que, más allá de la ruina o la gloria, existía algo que nadie podía arrebatarles: la certeza de haber elegido la honestidad como camino. Esa noche, el castillo permanecía en calma, pero no en paz. Cada pared parecía escuchar los ecos del día, las voces del consejo y el murmullo del pueblo extendiéndose más allá de los campos. Adrian se asomó al balcón, observando las luces titilantes en la distancia, sabiendo que muchas de ellas eran velas encendidas en su nombre, algunas por respeto, otras por juicio. Helena, tras él, cerró la puerta y dejó caer el manto. «No has dormido desde hace días», dijo con suavidad. «No puedes luchar contra todos los fantasmas a la vez». «No temo a los fantasmas», respondió él. «Temo convertirme en uno más si pierdo el sentido de lo que hago». «No lo harás», susurró ella, acercándose. «La verdad puede destruir títulos, pero también limpia las almas». Adrian tomó su mano y la llevó a su pecho. «Cuando te desterré, creí que te protegía. Ahora entiendo que solo te condené a cargar sola con mi culpa. Y aún así regresé», dijo Helena. «No por venganza, sino porque el amor no desaparece. Se transforma en algo más fuerte». Adrian la miró con una ternura que hacía años no conocía. «Helena, si el consejo decide despojarme del título, me quedaré sin nada. Te quedarás conmigo», respondió ella. «Y eso, te lo juro, es más de lo que nunca tuve». En ese instante un golpe seco retumbó en la puerta. Thomas irrumpió, pálido. «Milord, algo terrible ha ocurrido. Sebastian ha sido hallado en los jardines, herido de muerte». Adrian y Helena corrieron hacia el exterior. La noche los envolvía en un aire denso de tragedia. Junto al estanque, bajo la sombra de un roble, yacía Sebastian, su capa quemada, su piel marcada por fuego y culpa. En su mano sostenía un trozo de pergamino arrancado del pacto, y en su pecho una herida abierta. Adrian cayó de rodillas. «Hermano, ¿quién te hizo esto?» Sebastian sonrió débilmente. «Nadie, solo el pasado que finalmente cobró su deuda. Rompí mi nombre del pacto. Ya no pertenezco a él, ni tú tampoco. Podías haberte salvado», dijo Helena, arrodillándose junto a él. «Podías empezar de nuevo». «Algunos nacemos del fuego, milady», susurró él, «y solo en el fuego encontramos descanso». Sus ojos se cerraron lentamente y el silencio volvió a cubrir los jardines. Adrian se quedó inmóvil, con el rostro perdido entre la lluvia que comenzaba a caer otra vez. Helena lo abrazó y por un momento no hubo duques ni herencias, solo dos almas que comprendían que toda verdad tiene su precio. «Terminó», murmuró ella. «No, Helena», dijo él con voz baja, pero firme. «Aún no termina. A partir de mañana todo comenzará de nuevo, bajo un nombre que no arrastre cadenas». Al amanecer, el aire sobre Ashbourne tenía un aroma distinto, como si la lluvia de la noche anterior hubiera purificado no solo los muros, sino también los recuerdos. Las campanas del pueblo repicaron con un ritmo lento, no de duelo, sino de cambio. En la plaza,
La gente se reunió frente a un cartel recién clavado en el tablón principal. A partir de hoy, la finca Ashbourne pasará a ser propiedad de la corona, bajo administración pública. El título ducal queda disuelto por voluntad de Adrian de Ashbourne, último de su nombre. Los murmullos se extendieron entre asombro y respeto. Algunos lo llamaron traidor, otros lo nombraron héroe. Pero en el corazón de quienes conocían la historia, se comprendía que aquel acto no era rendición, sino redención. Elena observó desde el balcón de su habitación mientras el sol rompía por fin la bruma. El carruaje estaba listo en el patio, sus pocas pertenencias guardadas en una maleta modesta. Thomas se acercó con los ojos humedecidos. «Milady, todo está preparado». «Gracias, Thomas», respondió ella con una sonrisa cálida. «Cuide del lugar como si aún fuera suyo». «Lo haré, señora. Siempre lo haré». Adrian apareció detrás de ella, sin uniforme, sin anillos, sin título. Solo un hombre. «¿Así termina nuestra historia?», preguntó, con un dejo de tristeza. «No, Adrian», dijo Elena tomando su mano. «Así empieza otra. No somos los nombres que nos impusieron, sino los que elegimos después de perderlo todo. Entonces, elijamos», susurró él, «elijamos vivir». El carruaje partió hacia el horizonte, dejando atrás las torres ennegrecidas y los jardines silenciosos. En la colina, un grupo de niños observó cómo las ruedas se alejaban por el camino de piedra. Uno de ellos preguntó a su madre quiénes eran. Ella sonrió y respondió: «Son los que enseñaron que la verdad no destruye, solo revela». Años después, las crónicas del condado contarían la historia de Elena Ravenscroft y Adrian de Ashbourne, los amantes que enfrentaron el peso de los secretos y renunciaron al poder por la libertad. Algunos dirían que se establecieron junto al mar, en una casa blanca rodeada de lilas. Otros jurarían haberlos visto paseando por los campos, envejeciendo juntos bajo el mismo cielo que antes los separó. Lo cierto es que, cuando el viento sopla sobre las ruinas del viejo castillo, aún se escucha un susurro entre las hojas. El amor que nace del fuego no se apaga con el tiempo, solo cambia de forma para iluminar lo que una vez fue oscuridad. Y así, con el sol bañando los restos de Ashbourne Hall, la historia llegó a su fin, no como tragedia, sino como promesa cumplida, la de dos almas que, al enfrentarse a la verdad, encontraron en ella su única corona, la del amor que sobrevive incluso al pasado.